Tres, ¿sí? Alison, Andrea, Truquiño. Confianza pertinente que en el momento que lo requieran puedan hacerme alguna consulta. En el día de hoy, y como inicio de un ciclo de varias sesiones que tendremos, nos abocaremos a lo que es la química del cianuro y de los procesos de cianuración. Este tópico que veremos hoy día es un tópico que es la base en lo que se refiere al proceso de cianuración de los minerales de oro y plata. Vamos a ver qué es lo que es el cianuro, cuáles son las reacciones de disolución que existen para el oro y la plata cuando se utiliza este reactivo. Vamos a ver que además de necesitar
cianuro necesitamos otro tipo de elementos, como es un agente oxidante. Y también vamos a darnos cuenta que vamos a necesitar también un elemento regulador del pH, porque el proceso de cianuración se realiza en un rango de pH que va entre 10,5 y 11. ¿Por qué se hace la cianuración en este pH? Es por una característica, una cualidad, ¿no es cierto?, del cianuro que nos obliga a trabajar en ese rango de valores de pH. Bueno, hecho el preámbulo, hecho la presentación de lo que vamos a hacer hoy día, a ver, yo quisiera hacer una consulta. Si yo en algún momento me detengo y digo, alguien me quisiera hacer una consulta, ¿ustedes lo pueden hacer? ¿Tienen el sistema habilitado como a poder interactuar conmigo? Sí, doctor, buenas noches. Ah, ya, eso es importante. Bueno, Sí, perfecto. ok. Vamos entonces a la cuestión. Fíjense que cuando uno tiene un mineral de oro, cuando uno habla de mineral de oro, es un mineral que contiene oro y que contiene plata. Entonces, lo primero que uno se plantea, no solamente para el caso del oro, sino de cualquier mineral, es cómo yo determino cuál es el proceso más apropiado de tratamiento para el mineral en cuestión que tengo. Entonces, en función de eso, pudiéramos decir que en el caso particular del oro, son esas 3 o 4 propiedades o características de los minerales en cuestión que normalmente se toman en cuenta para proyectar los posibles procesos al cual pueden ser sometidos. Evidentemente que el parámetro primero es la ley del mineral, o sea, cuál es el contenido de oro que tiene el mineral. Esto es evidente, digamos, que un parámetro relativamente importante, porque en la medida que yo tengo una ley de oro o de plata más baja, eso hace que debo tratar de tener procesos con costos operacionales menores. Por lo tanto, la ley es un parámetro importante. Otro parámetro importante, el tamaño de la partícula de oro, es decir, el tamaño de la partícula que está metido dentro del mineral. ¿Y por qué el tamaño de la partícula de oro es importante? Porque si el tamaño de la partícula de oro es grande, evidentemente que el camino a seguir es una concentración del mineral utilizando medios de tipo gravitacional, es decir, métodos que se apoyen en las propiedades de peso específico del oro. Por otra parte, si el tamaño de partícula de oro es pequeño, evidentemente que se pierde ahí la propiedad, digamos, de alto peso específico del oro y no se lograría concentrar mayormente y ahí nos estamos pasando derechamente a lo que es el tratamiento mediante procesos de cianuración. Fíjense que una tercera particularidad es otra especies minerales presentes. Esta es una cuestión, ese tercer parámetro es muy importante. ¿Por qué muy importante? Fíjense que un mineral de oro hoy en día que se explota industrialmente puede tener entre 1, 2, 3, 4, 5 gramos por tonelada. 5 gramos por tonelada de oro. Es decir, en una tonelada de mineral
máximo pueden haber 5 gramos. Por lo cual, las especies mineralógicas que acompañan al oro y la plata van a jugar un papel muy importante en la determinación del proceso o de los parámetros operacionales con los cuales tenemos que jugar, digamos, en los procesos en cuestión. A decir algún ejemplo, podríamos tener el oro asociado a minerales que nos consuman mucho cianuro. Si esos minerales inicialmente son muy cianicidas, nos van a complicar la existencia, evidentemente, porque nos van a subir los costos operacionales, porque nos van a consumir, se van a disolver consumiendo mucho cianuro. Y eso va a significar que probablemente en la solución rica que obtengamos después del proceso de cianuración vamos a tener una contaminación de otras especies iónicas muy alta. Lo cual hace inmediatamente que tenemos que trabajar con algunos parámetros operacionales para evitar la alta disolución de especies consumidoras de cianuro. Y por el caso contrario, si el oro estuviera asociado a especies mineralógicas muy refractarias, especies mineralógicas muy refractarias significa que prácticamente en tiempos muy prolongados no reacciona esa especie mineralógica con el cianuro. Y por lo tanto, si la partícula de oro está metida al interior de esas partículas mineralógicas refractarias, eso nos va a significar que el cianuro y los demás reactivos que se requieren para producir la lixiviación de oro a lo mejor nunca van a llegar porque no pueden penetrar la partícula, digamos, y ese es el caso opuesto. Un tercer parámetro no menor también es el tonelaje del mineral que tenemos a procesar. Es evidente que en la medida que yo tenga un mineral de una ley más baja, para que el proceso me resulte rentable, yo tengo que jugar con un mayor tonelaje de mineral a procesar. Bien. Ahora, fíjense que cuando el oro se encuentra libre, y lo podemos observar en algunos equipamientos adecuados, podemos determinar los rangos dimensionales de este elemento. Ahora, y tal como lo dice ahí de alguna manera la slide, si el oro es grueso, es decir, es de un tamaño grande, el camino a seguir son los procesos de concentración que permitan aprovechar su propiedad de una elevada peso específico o gravedad específica con el objetivo de concentrarlo mediante algún método. Por ejemplo, podría ser un concentrador Nelson, podría ser una mesa concentradora, una espiral, ¿no es cierto? Y esos métodos que son apropiados para concentrar oro grueso nos permiten obtener concentrados de muy alta ley, y una vez que hayan sido obtenidos estos concentrados de alta ley, pueden pasar directamente a un proceso de fusión. Pero, por el contrario, si el oro en el mineral en el cual estamos o vamos a trabajar es oro fino, es decir, la partícula de oro es pequeña, aunque el oro en general tenga un peso específico alto, pero con oro fino esa propiedad prácticamente se pierde, no se nota, porque es muy pequeñita la partícula de oro. Y entonces el camino es disolverlo, lixiviarlo a través de lo que es el proceso de cianuración. Y aquí es donde vamos a entrar en juego, ¿no es cierto?, a la temática que nosotros vamos a tratar. En este caso, ¿no es cierto?, si ya nos hemos convencido que el proceso adecuado para el mineral en cuestión son los procesos de cianuración,
evidentemente que no basta con saber la ley de oro del mineral o la ley de plata del mineral. No, no basta con eso. Y por favor, esto es algo, pero que hay que tenerlo muy presente. Casi es tanto o más importante saber la ley de oro del mineral, es saber las especies mineralógicas que están asociadas o que están presentes con el oro. Y fíjense que muchas veces, esas especies mineralógicas que están asociadas con el oro y que acompañan al oro, bueno, muchas veces son ellas las que van a determinar las características del proceso de cianuración con el cual vamos a trabajar. Y vuelvo a repetir, esas especies mineralógicas están asociadas fundamentalmente a dos extremos, o que sean muy solubles esas especies mineralógicas con el cianuro, lo cual nos crea un gran problema, o que simplemente sean muy refractarias al proceso de cianuración, lo cual también nos crea un gran problema. Es decir, los dos extremos, que se disuelvan muy fácilmente o que prácticamente no se disuelvan en unos tiempos relativamente prolongados, son casos a estudiar, digamos, en relación al proceso que vamos a continuar desarrollando para el tratamiento del mineral con el cual contamos. Ahora, vámonos acercando de a poquitito a lo que queremos. Fíjense que si uno mira la bibliografía, mira lo que siempre hemos sabido y hemos conocido, el oro fundamentalmente se presenta a la forma de, y la plata también, fundamentalmente como oro nativo, como un elemento puro, como oro y plata. Ahora, ¿existen algunas especies mineralógicas tanto de oro y de plata? Sí, existen. Por ejemplo, existe la calaverita, que es un teluro de oro. Existe la petzita, que es un teluro doble de oro y plata. Existe también otro que es la silvanita, que también es un teluro de oro-plata. Por otra parte, existe lo que es la auroestivinita, que es un antimoniuro de oro. La argentita, que este es un mineral relativamente conocido y que se da con cierta frecuencia, que es un sulfuro de plata. Y después también existe otro que es la cerargirita. Pero fíjense que a pesar de que uno pensaría, de acuerdo a lo que siempre le han dicho y que ha sabido que no existen minerales de oro, digamos, no, sí existen. Pero el 95% del oro que se encuentra en la naturaleza se encuentra como oro y plata metálica. Ahora, pura. ¿Y por qué el oro y la plata se encuentran siempre en la naturaleza en forma pura, nativa? Bueno, la explicación es porque tanto el oro como la plata son elementos muy poco reactivos, son muy estables en la naturaleza. Vuelvo a insistir, poco reactivo. ¿Qué quiere decir que sea poco reactivo? Que reaccionan poco, que no se asocian con otros elementos para formar minerales. Y es por eso, ¿no es cierto?, que su baja reactividad hace que se encuentren en la naturaleza puro. Y es por eso que si después nosotros queremos disolverlo, lixiviarlo, no es tan fácil, aunque no es que sea extremadamente difícil, pero no es tan fácil. Vamos a requerir de varios elementos en cuestión. Vamos a necesitar el cianuro como es un agente acomplejante, ya vamos a ver, vamos a necesitar un agente oxidante como es el oxígeno, y vamos a necesitar también algún elemento que nos regule el pH en rangos que químicamente podamos trabajar en forma segura y en forma económicamente factible. Ahora, esto que le puse yo acá
en la slide que estamos observando, ¿no es cierto?, una pepita, una gran pepita de oro, en el cual lo único que yo quiero recalcar con esta slide, no pretendo más que eso, es que el oro y la plata se encuentran en la naturaleza fundamentalmente en forma nativa. El cobre hace mucho tiempo atrás, pero mucho tiempo atrás, algo de cobre también existía en la forma nativa. Eso ya prácticamente dejó de existir y ya nos encontramos en la naturaleza cobre nativo. ¿Ah? Es simplemente eso. ¿Ah? De todos los elementos que están presentes en la tabla periódica, los más importantes en términos de cantidad que se presenta de forma nativa, el oro y la plata. De alguna manera el platino también, de alguna manera el mercurio también. Con lo cual representa que químicamente ellos son muy, pero muy característicos, muy particulares. Bueno, dicho esto, entonces fíjense que resumamos un poquito lo que hemos visto hasta el momento. El oro y la plata, elementos estables, que fundamentalmente se encuentran en la naturaleza en forma nativa. Por otra parte, si es oro grueso, los concentramos por un método aprovechando las propiedades, ¿no es cierto?, de peso específico elevado que tienen estos minerales. Ahora, si es oro fino, entonces ahí perdemos esta propiedad, ¿no es cierto?, del peso específico y tenemos que irnos entonces a procesos hidrometalúrgicos como es el proceso de lixiviación, que en particular es más conocido el de cianuración. Entonces, pero antes de entrar derechamente en la recta del proceso de cianuración y el cianuro y su química asociada, hagámonos la siguiente pregunta, hagámonos el siguiente cuestionamiento. ¿Qué extractantes para el oro? Cuando yo digo extractante, ¿qué elementos existen hoy en día en el mercado que nos permitirían lixiviar el oro? ¿De acuerdo? Entonces, ante esa pregunta que nos hemos hecho, esa pregunta tenemos que responderla de acuerdo a los siguientes características. Fíjense, el oro se presenta en estado nativo, oro cero, químicamente muy estable y muy poco reactivo, oro cero. Por lo tanto, para poder lixiviarlo, nosotros el oro tenemos que oxidarlo de oro cero a oro más. De oro cero a oro más. Lo cual significa que el oro, bueno, valga lo mismo para la plata, por favor, significa que el oro, al oxidarle de oro cero a oro más, pierde un electrón, por lo tanto en el sistema tenemos que tener un agente oxidante. Pero ocurre que si el oro cero lo hemos oxidado a oro más y no tenemos otro reactivo que ya lo vamos a ver presente, el oro más no es estable en las soluciones acuosas, como un ion o como un catión solamente de oro más. No es estable. ¿Qué significa que no es estable? O sea, si yo oxido de oro cero a oro más y no hay un elemento que me estabilice el oro en las soluciones, el oro cero va a volver nuevamente, perdón, el oro más vuelve nuevamente a oro cero. Lo cual significa que en la solución acuosa en cuestión tenemos que tener otro elemento. Y ese elemento son elementos que forman complejos con el oro. ¿Y qué función cumplen esos elementos? Cuando yo oxido el oro de oro cero a oro más, tengo el oro como oro más, tengo que tener algún complejo que me tome ese oro más y con ese elemento me forme un complejo con ese reactivo que hemos agregado más el oro más y me forme un complejo y bajo esa forma de oro formando un complejo
el oro se estabiliza en la solución acuosa. Si no hay ese elemento en cuestión, no va a haber estabilización y no vamos a poder nunca disolver el oro. Por lo tanto, cuando yo estoy diciendo de que cuáles son los extractantes para el oro, en el fondo lo que estoy diciendo y me estoy autopreguntando en voz alta, cuáles son los reactivos hoy en día que me pueden permitir, ¿no es cierto?, ese oro más que ya oxidé, me pueden permitir formar un complejo con el oro y dejarlo estabilizado en la solución acuosa. Eso es lo que estamos hablando. Fíjense que no son muchos, ¿eh? Pero tampoco son tan pocos. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuál existe? El cloro. El cloro se utilizó como cloro gaseoso, podría ser hace mucho tiempo atrás, y fue un competidor del cianuro, hará unos 30, 40, 50 años atrás. El problema es que se dejó de usar el cloro porque utilizando cloro en las soluciones acuosas metíamos otro elemento contaminante, el cual, desde el punto ambiental, no era lo más adecuado. Y eso significó que los procesos, ¿no es cierto?, de disolución de oro con cloro quedaran prácticamente en desuso y sin ser usados. Posteriormente, también hay otro reactivo que hoy en día también tiene algunos usos, también se está estudiando y podría ser, en algunos casos podría ser un elemento que compita con el cianuro, que es la tiurea. También puede ser, ha tenido algunas aplicaciones industriales, etcétera, etcétera, pero tampoco ha logrado, digamos, pasar por delante del cianuro. Después tenemos el agua regia, bueno, pero el agua regia me disuelve todo. O sea, el agua regia se utiliza a nivel de laboratorio. Normalmente cuando yo quiero hacer un análisis de un mineral que contiene oro, el agua regia es una mezcla de diferentes ácidos, sulfúrico, clorhídrico, nítrico, y que tiene un poder, ¿no es cierto?, de disolutivo tan grande que me disuelve todo, paso el oro en solución y después con algún otro método determino la cantidad de oro que tengo en solución y lo utilizo como una técnica o una metodología de análisis. Me voy a saltar al cianuro alcalino y después paso al tiosulfato. Tiosulfato también es un elemento que pudiera ser hoy en día medianamente competitivo, ¿no es cierto? Y pudiera entrar, digamos, técnica y económicamente a competir con el cianuro. Y está, por supuesto, ahí latente su posibilidad de uso. Y finalmente nos caemos en que el extractante, digamos, de por sí, el cianuro alcalino, ¿no? Son los cianuros. Los cianuros son reactivos, digamos, que se utilizan hace mucho tiempo, yo creo que más de 100 años aproximadamente. Tienen su complicación de tipo ambiental, pero cuando se utilizan, cuando se usan, digamos, con todas las medidas, con todas las normas, digamos, asociadas, toda su dificultad es absolutamente manejable. Fíjense que yo voy a entrar un poquito en defensa de la minería, ¿no es cierto?, de los países nuestros que utilizamos cianuro. Fíjense que la minería es muy atacada con el cianuro, etcétera, pero fíjense que industrialmente, en muchos ámbitos de la industria, la minería ocupa el 5% del cianuro que se utiliza en todos los procesos industriales actuales, lo cual significa que hay un 95% de uso de cianuro que nadie se da cuenta, nadie lo sabe y nadie lo dice y nadie lo menciona. Ahora, el cianuro es un elemento que cuando el oro pasa de 0 a oro más, me forma un complejo y me lo estabiliza el oro en la solución.
¿Qué características buenas tiene el cianuro? Es una química relativamente conocida porque ya se utiliza hace muchos años y como ustedes deben saberlo quizás mejor que yo, en la minería, ¿no es cierto?, cambiar las cosas que se hacen industrialmente cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, digamos, poder cambiar o reutilizar procesos por procesos nuevos no es tan fácil como uno quisiera. Los que yo diría que en estos momentos se ven con mayor posibilidad, digamos, de a lo mejor de parcialmente poder ir desplazando el cianuro es la tiorea y en particular el tiosulfato. Entonces, fíjense que uno puede decir, a pesar de todo lo que se pueda decir de nuestras sales de cianuro, ¿por qué se sigue utilizando a pesar de todos los detractores, digamos, que hay al respecto? Pero vuelvo a insistir, de todo el cianuro que se utiliza en procesos industriales, solamente el 5% se utiliza en minería y un 95% que se utiliza en otros tipos de procesos, pero ese 95% nadie lo menciona. Ahora, el proceso de utilizar en la cianuración, cianuro, valga la redundancia, yo diría que radica en 4 factores importantes. Primero, es una tecnología conocida. Pero evidentemente que tecnología conocida. ¿Por qué es tecnología conocida? Porque se utiliza hace muchos años, yo diría alrededor de 100 años que estamos utilizando la cianuración. A pesar de que pareciera ser que es un poco complejo la química, no lo es. La química asociada a los procesos de cianuración es relativamente simple. Tampoco es que sea simple, como por decir que no tiene complejidades. No, la tiene. Pero se puede manejar perfectamente, digamos, teniendo conocimientos básicos de la problemática de estos procesos. Por otra parte, si yo no trabajo con minerales que están asociados al oro, que sean consumidores de oro, como son, por ejemplo, los que hemos llamado cianicidas, el consumo reactivo no es tan alto. Ahora, si me preguntan a mí, ¿cuáles son los minerales cianicidas por importancia en términos de alto consumo de reactivos? Son los minerales de cobre. Lamentablemente, cuando el oro está asociado a minerales de cobre, la cosa, cuando yo voy a hacer cianuración, se me complica, porque todos los minerales de cobre, todos, hasta la calcopirita, que es un mineral muy reactivo a los procesos tradicionales de lixiviación de los sulfuros de cobre, también tiene una reactividad con el cianuro, por lo tanto, ¿y para qué hablar de los óxidos? ¿Para qué hablar de una cobalina, de una calcosina, de una bornita? Es decir, todos esos minerales de alguna manera se reaccionan, se disuelven con el cianuro y forman complejos con el de cobre con cianuro y se meten en solución, digamos. Y si ustedes se pueden dar cuenta que si yo tengo un mineral que tiene 5 gramos por tonelada de oro y tiene 1% cobre, entonces en la solución que voy a obtener voy a tener una gran concentración de cobre y una baja concentración de oro. Y en los procesos posteriores que yo puedo aplicar o voy a aplicar, cualquiera sea el proceso, carbón activado, cementación con zinc, el cobre va a reaccionar. Y por lo tanto, al final casi voy a obtener finalmente un producto final de cobre más que un producto final de oro. Bueno, y ahí hay que aplicar, digamos, ciertas tecnologías, ciertas alternativas de proceso para minimizar esa problemática de esos elementos cianicidas. Y evidentemente que si yo tengo consumo de reactivos bajo, los costos operacionales van a ser bajos. Ahora, pero por ejemplo, es bueno mencionarlo en el sentido de que si yo voy a tratar de tener procesos con costos operacionales bajos, uno de los factores importantes es tener bajo consumo de reactivos, pero no solamente apunta a eso. Por ejemplo, si yo voy a hacer posteriormente una cianuración en pila o en PAT,
el ideal es, dentro de lo posible, minimizar la reducción de tamaño. Es decir, bueno, si lo requiero, puedo hacer 3 etapas chancado, pero si puedo hacer la cianuración con 2 etapas chancado, mejor, y si la puedo hacer con una, mejor, y si la puedo hacer sin nada de chancado, solamente con el tamaño de partícula que sale de la voladura de la mina, mejor. ¿Y por qué es eso? Eso es porque las etapas de reducción de tamaño en general son etapas de consumo de energía importante, y eso tiene un costo asociado. Y por otra parte, si voy a hacer, como vamos a ver en la tercera o cuarta clase, una cianuración por agitación, bueno, yo voy a tener que hacer molienda. Voy a tener que hacer molienda. Y la molienda me consume 10 veces más energía que la etapa de chancao. Por lo tanto, eso significa que si voy a hacer un proceso de cianuración por agitación y voy a hacer molienda, eso significa que la ley del concentrado, perdón, la ley del mineral, o si hago una concentración previa, tiene que ser una ley importante, alta, digamos, 5, 6, 7, 10, 15 gramos por tonelada. Ahora, pero evidentemente que el uso de nuestro cianuro presenta algunas desventajas. No todo es color de rosa. Evidentemente que presenta algunas desventajas del tipo, como complicaciones de tipo ambiental. Evidente. Si yo no manejo bien el cianuro, si no lo manejo bajo las condiciones que vamos a ver acá, debo manejarlo, puedo tener contaminación, puedo contaminar. Pero eso se minimiza, digamos, dependiendo del proceso, dependiendo del control que tengamos, digamos, y de la conciencia, digamos, de tipo ambiental, con la cual debemos trabajar. Otro problemita, digamos, que presenta el uso del cianuro son problemas de tipo cinético en los procesos de cianuración. Cuando yo digo problema de tipo cinético, a lo que me estoy refiriendo es que cinético quiere decir velocidad, y problema de tipo cinético es que normalmente las velocidades de disolución del oro a partir de los minerales o de concentrado es lenta. Es lenta. En el caso de una lixiviación en pila o en pad, normalmente podemos estar regando 30, 60, 90, 6 meses, ¿no es cierto?, para alcanzar recuperaciones y disoluciones de oro que sean importantes desde el punto de vista económico. Ahora, si estamos trabajando con cianuración por agitación para alcanzar recuperaciones importantes, digamos del tipo 70, 80, 85%, normalmente tenemos que tener tiempos de residencia en los reactores que deben ir desde unos 24 hasta unas 72 horas aproximadamente. Ahora, ¿y a qué apunta? ¿Por qué es la dificultad, digamos, del punto de vista cinético de nuestra disolución de oro? Esto está asociado específicamente en que, como yo necesito un agente oxidante, el agente oxidante que yo requiero para poder oxidar el oro de oro 0 a oro más es el oxígeno. Y el oxígeno, lamentablemente, lo que ocurre es que la solubilidad de oxígeno en el agua es muy baja. Es muy baja. Es decir, si yo estoy trabajando en mi planta a 25 grados Celsius, supónganse ustedes, y a nivel del mar, la solubilidad del oxígeno, las soluciones, no va más allá de un 8 a 9 a 10 partes por millón. O sea,
la solubilidad de oxígeno, es decir, el oxígeno que yo puedo inyectar al sistema metido en el aire, el oxígeno del aire se disuelve en la solución acuosa y ese oxígeno que se disuelve en la solución acuosa es el que actúa como agente oxidante, pero del punto de vista físico-químico, termodinámico, el agua no me disuelve más allá de 8 a 10 partes por millón. Y la complejidad está que si ahora estoy en una planta que se encuentra en altura, que puede estar a unos 3.000, 4.000 metros de altura, ¿no es cierto? Y con temperaturas más bajas, ya la solubilidad del oxígeno disminuye. Ya no es 9 a 10 partes por millón y puede ser 6 a 7 partes por millón. Y eso me acrecenta el problema de tipo cinético. Ahora, otros problemas, digamos, asociados al cianuro, está su refractabilidad, que ya lo hemos mencionado, es que si el oro está metido al interior de una partícula mineral que no reacciona con el cianuro, entonces no tiene por dónde meterse la solución, que tiene que llegar al interior de la partícula para contactarse con el oro, no tiene cómo reaccionar, no tiene cómo llegar. Porque la idea es que esa partícula reaccione parcialmente, de tal manera, si reacciona parcialmente, se están produciendo canalizaciones, se están produciendo grietas, ¿no es cierto? Y a partir de esas grietas, el cianuro y el oxígeno puede penetrar en esas grietas hasta llegar al interior donde está metido el oro. Pero si el mineral matriz donde está metido el oro no reacciona, es simplemente que aislado, pues el oro nunca se va a tocar con los elementos que necesitamos que se toque para que se pueda disolver. Y fíjense que otra particularidad bastante grande hoy en día es presencia de materia carbonácea en los minerales. La presencia de materia carbonácea me produce el fenómeno que se llama prerrobin, y el prerrobin es tal como sigue, es decir, yo disuelvo el oro, lo paso en la solución, pero si tiene materia carbonácea, inmediatamente esa materia carbonácea me reabsorbe como que fuera un carbón activado y me reabsorbe inmediatamente el mineral que está en solución y el oro en solución y me lo reabsorbe y lo vuelve a dejar en mineral. Ese problema, les comento, de la presencia de materia carbonácea, hoy en día se puede utilizar, solucionar. Ahora, con cianuro es imposible, eso no hay vuelta que dar. Si yo tengo minerales, ¿no es cierto?, de oro que tengan presencia de materia carbonácea, esas soluciones con cianuro, esos minerales, no son tratables, no los puedo tratar. Eso sí, hoy en día los puedo tratar utilizando soluciones de tiosulfato, como mencioné atrás, en el sentido que el oro yo lo oxido oro más, y el oro más lo toma el tiosulfato, forma un complejo, y si tiene materia carbonácea, el complejo de oro con tiosulfato no se absorbe no se reabsorbe en esa materia carbonácea y permanece en la solución. Ahora, hemos utilizado el concepto de minerales refractarios de oro y plata, y simplemente yo quiero dar a conocer que el concepto de refractario es que está asociado a los métodos convencionales de cianuración, y que en tiempos normales, donde el oro se disuelve, y yo puedo obtener recuperaciones, ¿no es cierto?, de 60, 70, 80% de oro, y cuando bajo esas mismas condiciones yo no logro disolver más allá de un 5, un 6, un 7% del oro bajo esas mismas condiciones, entonces simplemente ese mineral pasa a ser un mineral refractario. Ahora, ¿a qué se debe esa refractabilidad, ¿no es cierto?, de esos minerales de oro? Pero fíjense, por favor, notemos, el concepto de refractario no es que el oro sea refractario, es que el mineral en el cual está inmerso el oro, él es refractario, él no reacciona con el cianuro. Y al no reaccionar, no permite, digamos,
que los elementos lixiviantes lleguen al interior para contactarse con la partícula. Ahora uno podría decir, bueno, entonces hagamos un chancado y hagamos una molienda extremadamente fina, cosa que logremos a lo mejor liberar parcialmente el oro, pero eso es antieconómico desde el punto de vista del consumo energético. Normalmente los minerales, ¿no es cierto?, que nos crean problemas de refractariabilidad son presencia de algunos sulfuros, como el sulfuro de arsénico, como pueden ser la pirita, pueden ser la arsenopirita, el cuarzo y otros. Y vuelvo a insistir que esto radica en que son matrices muy insolubles y difíciles de penetrar con soluciones de cianuro, por lo tanto nunca en tiempos prudentes y económicamente factibles se me va a contactar el oro con el cianuro. Esto que puesto ahí, supónganse ustedes que esto que está en el dibujo número 1 es una partícula de mineral, y esto que está aquí como asociado con un color salmón, supóngase usted que esa es la partícula de oro que está asociado a ese sulfuro. Entonces, si yo, producto del chancao, o de la molienda, o lo que sea, de la reducción de tamaño, yo logro que la partícula de oro llegue o quede en la superficie del mineral, evidentemente que eso voy a considerar como oro liberado, porque, bueno, el oro, ¿no es cierto?, va a venir la solución, se va a contactar con el oro y se va a disolver. Ahora, si esta misma partícula de oro me hubiese quedado aquí en la flechita, al interior del mineral, perdón, hubiese quedado aquí al interior del mineral, eso me produce la situación de que pasa dos cosas. Si el oro me queda aquí, entonces, ¿qué ocurre? Que el cianuro y el oxígeno tienen que penetrar, ir reaccionando con el mineral para que se vaya produciendo una grieta, una canalización, y llegue a la partícula de oro, lo disuelva y lo saque. Ahora, si el oro me queda aquí y el mineral soporte donde está el oro no reacciona con el cianuro, entonces no tiene por dónde meterse el oro y el cianuro, y ahí pasa a ser un mineral refractario. Ahora, otra posibilidad, ¿no es cierto?, es que se fijan en esta situación 2, es que yo tengo una partícula de mineral, pero esta partícula mineral tiene grieta, y el oro está ubicado en las grietas, y bueno, eso simplemente, o en los bordes de grano, ¿no es cierto?, y ahí simplemente el mineral va a permitir que el oro, el cianuro y el oxígeno penetren a través de los bordes de grano y lleguen y puedan disolver el cianuro, el oro en cuestión. Eso que estoy mostrando ahí es un cuarzo, sílice. La sílice y el cuarzo muchas veces está asociado con el oro. Y este es un mineral dificultoso porque la sílice, que es SiO2, que es cuarzo, es muy estable en las soluciones de cianuro, reacciona muy poco. Entonces, si el oro me queda metido aquí al interior, y si ustedes se fijan, es bastante compacto este mineral, por lo tanto, la posibilidad de disolver, ¿no es cierto?, de disolver el oro que está metido al interior es bastante baja. O si es baja, digamos, es bastante lenta. Luego la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el oro me quede lo más cerca de la superficie del mineral posible para evitarle ese camino tortuoso que tienen que hacer el cianuro y el oxígeno al interior de la pared, es simplemente poder lograr una reducción de tamaño. Pero si hago una reducción de tamaño muy grande, estoy consumiendo mucha energía en los procesos de chancado o de molienda, si es que fuesen necesarias. Y ya, nos vamos a meter ahora ya en cuestión, digamos,
vamos a meternos en las características de las soluciones de cianuro. Ahora, fíjense que tal como dice ahí la slide que le estoy presentando, ¿qué son las soluciones acuosas de cianuro? Las soluciones acuosas de cianuro no es otra cosa que agua en el cual yo he disuelto las sales de cianuro y tengo el cianuro disuelto. Ahora, las sales de cianuro normalmente que se utilizan industrial son dos, o cianuro de sodio o cianuro de potasio. Por lo tanto, si estoy utilizando cianuro de sodio, yo pongo cianuro de sodio, el cianuro de sodio es NaCN, como vamos a ver, y eso se disuelve teniendo un catión sodio más el anión CN-. Entonces, y una solución acuosa de cianuro, entonces agua con SCN- disuelto. Y la gracia que tiene eso es que ese ion cianuro que está disuelto es un elemento fuertemente acomplejante de iones metálicos. Es decir, como ese cianuro menos, si yo tengo producto del mineral, produzco cationes como cobre, zinc y en particular oro y plata, ese cianuro me va a formar complejo con todos esos elementos que estén presentes. Y en particular con el oro y la plata. Y me va a formar el complejo de cianuro con oro y el complejo de cianuro con plata. Y esos complejos de oro, de cianuro con oro y cianuro con plata, eso es la forma como yo puedo estabilizar o puedo lograr disolver el oro, ¿no es cierto?, a partir de los minerales. Ahora, fíjense que lo último que aparece en este slide dice, para la disolución de oro y plata se requiere la presencia de un agente oxidante. Agente oxidante. ¿Qué agente oxidante? Oxígeno. ¿Quién me puede aportar el oxígeno? El oxígeno que está en el aire. Pero el problema ya lo vemos, y lo vamos a volver a seguir viendo, es que su solubilidad en las soluciones acuosas es muy baja. Por lo tanto, la concentración de las soluciones que vamos a manejar para poder hacer procesos de lixiviación, esas soluciones tienen concentraciones de oxígeno muy, muy, muy bajas. Ahora, pero por otra parte, es un agente oxidante barato, porque es del aire, tomo yo, lo inyecto, lo pongo en contacto, lo meto a la solución y estoy disolviendo el oxígeno. Pero además de requerir un agente oxidante, se requiere de cianuro. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque del oro cero yo lo oxido a oro más. Y el oro más no es estable en la solución, tiene que haber un agente acomplejante, y ese es el cianuro. Y por otra parte, necesito un elemento regulador de pH. Esto es muy importante. Yo necesito trabajar los procesos de cianuración en un rango de pH de 10,5 a 11. Sobre 11 me crea algunos problemas y bajo 10,5 me crea muchos problemas. Por lo tanto, debo controlar muy bien ese parámetro. Ahora, ¿cuál es el elemento con el cual normalmente se regula el pH de los sistemas en que estamos trabajando? El elemento regulador del pH es la cal, y normalmente se agrega a los sistemas como lechada de cal. Entonces, repitamos, el agente oxidante es el oxígeno, el regulador del pH es la cal o lechada de cal, y el cianuro es el elemento que forma complejo estable con el oro una vez que éste ha sido oxidado a oro más. No está de más decir, por favor, que todo lo que he dicho para el oro se repite exactamente para la plata, porque químicamente ellos se comportan en una forma muy similar. Muy similar. Ahora,
más siguiendo, digamos, profundizando y yéndonos un poquito más a las soluciones de cianuro, en el fondo lo que necesitamos es tener ese anión que está ahí, CN-, disuelto en la solución acuosa. Entonces, la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿cómo logro tener yo ese ion cianuro disuelto en la solución acuosa que voy a utilizar? Y eso se puede obtener a través de dos sales. Cianuro de sodio y cianuro de potasio. Ambas sales son muy solubles en agua. Muy soluble en agua quiere decir que si yo la agrego al agua se disuelve muy fácilmente y no solamente tiene la propiedad que se disuelven muy fácilmente, sino que además yo puedo disolver una gran cantidad de esas sales de cianuro de sodio y cianuro de potasio, y por lo tanto puedo obtener una alta concentración del ion cianuro CN- disuelto en la solución en cuestión. Son esas características bajo las cuales vamos a partir, ¿no es cierto?, encauzando el concepto de nuestras sales de cianuro. Entonces, fíjense que avancemos un poquito más, y cosa que ya lo dijimos, estas sales de cianuro y de sodio y cianuro de potasio se disuelven y forman iones en el agua. Y las reacciones bajo las cuales estas sales se disuelven están puestas ahí. La primera reacción es cianuro de sodio. Entonces, esa sal, cianuro sodio, NaCN, es una sal sólida. Si yo la agrego al agua, se va a disolver y producto de la disolución, yo estoy metiendo iones sodio y estoy formando iones cianuro disuelto. Si yo utilizara entonces ahora una sal como es el cianuro de potasio, que también es una sal sólida, si la disuelvo en agua, se disocia, se disuelve muy fácilmente y voy a incorporar iones potasio y iones cianuro en solución. Fíjense que me voy a adelantar. ¿Cuál es la idea de tener estos iones cianuro en solución? Es que si el oro yo lo he oxidado de oro 0 a oro más, este cianuro que tengo en solución va a tomar el oro más, va a formar un complejo con él y lo va a estabilizar en la solución acuosa. Si no hubiera iones cianuro, el oro se oxida a oro más, pero como no es estable como oro más 0, solo va a permanecer y va a quedar finalmente metido en el mineral. Ahora, la otra pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿da lo mismo utilizar cualquiera de las dos sales? Sí, da lo mismo, pero tienen alguna pequeña diferencia una de otra. Por ejemplo, el cianuro de sodio tiene una ley de 53,1% de cianuro. O sea, en 1 kilo de sal de cianuro de sodio, el 53% es cianuro. ¿Cómo se obtiene esta ley? Es simplemente una relación del peso atómico o peso molecular del CN, dividido por el peso molecular del NaCN. Y en el caso del cianuro de potasio, el cianuro de potasio tiene un 40% de cianuro, es decir, en 1 kilo de cianuro de potasio tengo 40% de cianuro. Y vuelvo a insistir, como se saca este 40, es el peso molecular del CN dividido por el peso molecular del KCN.
Por lo tanto, en ley de cianuro, en la sal, tiene una ley más alta el cianuro de sodio. Pero por otra parte, la solubilidad de cianuro de sodio es levemente más baja que la solubilidad del cianuro de potasio. Yo puedo disolver 48 gramos de esta sal en 100 cc a 25 grados Celsius. Y en el caso de cianuro de potasio, yo puedo disolver 50 gramos en 100 cc a 25 grados Celsius. Ahora, si vemos industrialmente cuál de las dos sales es la que tiene mayor uso, yo diría que es el cianuro de sodio. Este es el que se utiliza fundamentalmente y prioritariamente. Ahora, sigamos con un poquitito de la... metámonos un poquitito más ahora en lo que es la química de las soluciones de cianuro. Cuando yo digo la química de soluciones de cianuro, me estoy preguntando o quiero responderme lo siguiente. Si yo disuelvo cianuro en el agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese cianuro que hay en el agua? Yo puedo formar todos estos tipos de compuestos cuando tengo ion cianuro disuelto. Cuando yo disuelvo esas dos sales, voy a tener una cantidad de CN menos en solución. Pero cuidado, también este CN menos en solución me puede reaccionar o hidrolizar con el agua y me puede formar esta molécula que se llama HCN, que es el ácido cianhídrico. Esta molécula HCN es una molécula neutra que se llama ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno y tiene la particularidad de que este ácido cianhídrico tiene una presión de vapor no tan baja. ¿Qué quiere decir que tenga una presión no tan baja? Quiere decir que este HCN que se ha formado disuelto en la solución tiene la posibilidad de evaporarse también. Entonces va a haber siempre un HCN que va a estar en equilibrio con una cantidad de HCN que se me está evaporando. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Dentro de lo posible, evitar la formación de HCN para evitar la formación de HCN gaseoso. Y la manera de minimizar la formación de HCN es regulando el pH de la solución. Eso es lo que me obliga a mí a trabajar en pH 10,5 a 11. Si yo trabajo en un pH entre 10,5 a 11, no significa que no voy a formar nada de HCN. Significa que voy a formar muy poco HCN. Ahora, si trabajara pH 11,5, a lo mejor formo 0 de HCN. El problema está que si elevo el pH demasiado, la recuperación de oro se me cae. Por diferentes motivos. Se me producen algunos precipitados, digamos, que me van de alguna manera a producir ciertas capas de precipitados sobre la partícula que me hace caer la cantidad de oro que voy a disolver. Y por otra parte, están los compuestos simples de cianuro que ya hemos visto, como el cianuro sodio, el cianuro potasio, pero eso simplemente se solubilizan y se disuelven muy fácilmente. Ahora, por otra parte, existen otro tipo de
de complejos de cianuro que se pueden formar en la solución. Son otros complejos que son un poquitito más complicados, en el sentido que, por ejemplo, si en el mineral se liberan algún catión, ese catión con el cianuro Cn- que estaba metido en la solución, van a formar estos compuestos complejos de cianuro. Un ejemplo típico de esto es este complejo que está acá, CuCN3 2-. Aquí el cianuro siempre está con un estado de oxidación -1, por 3 es -3, y por lo tanto el cobre aquí está en un estado de oxidación +1. Luego el complejo total tiene una carga negativa de -2. ¿Se fijan? Es decir, si hay cobre, el cobre va a formar algunos complejos con el cianuro. Bueno, y cuando se habla de cianuro total presente, es la suma de todos el cianuro que está presente en cualquiera de las formas anteriores que ya habíamos mencionado. Ahora, fíjense que aquí viene otra cosa que tenemos que tenerlo presente. El cianuro puede formar una variedad de complejos con cationes. Habiendo cationes, zinc, fierro, cobre y otro, el cianuro va a formar complejos con estos cationes. Y van a haber dos tipos de complejos. Van a haber los complejos que le vamos a llamar de cianuro disociable o complejos del tipo Watt. Esto es una definición. ¿Qué significa estos complejos de tipo Watt? Estos complejos de tipo Watt son aquellos complejos que se disocian fácilmente a un pH 4,5. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene importancia. Fíjense, supónganse ustedes que después de al terminar un proceso de cianuración, y yo mando a mi botadero mi ripio, que va impregnada con algún grado de estos complejos disueltos, si por ABC motivo, bueno, la solución residual que va humectando va a ser entre 10,5 y 11. Pero si por ABC motivo llueve o algo parecido, ¿no es cierto? Y el pH de esa humedad que está presente con el mineral disminuye a un valor 4,5, el cianuro, por ejemplo, de cobre se va a disociar en el catión cobre, y al disociarse en el catión cobre me va a dejar libre el ion cianuro, y entonces la solución pasa a ser inmediatamente una solución peligrosa porque va a tener cianuro disuelto. Ahora tenemos otro conjunto de complejos que le vamos a llamar cianuro disociable, pero en ácido fuerte, o simplemente cianuro SAT. Este término se utiliza, ¿no es cierto?, para denominar a aquellos complejos de cianuro que son muy difíciles de disociar. Y por lo tanto, si son muy difíciles de disociar, la posibilidad de que el cianuro que esté formando estos complejos se puedan disociar para formarme cianuro libre casi es imposible. Por lo tanto, no constituyen complejos peligrosos, por así decirlo.
¿Por qué? Para que estos complejos se puedan disociar, el pH de la solución remanente debiera ser un pH 2 o menor de pH 2. Y eso en una situación normal es casi imposible que se dé. Por no decir que muy difícil. Ahora, hay otro tipo también de compuestos que se me pueden formar con el cianuro, que son compuestos ya no tan tóxicos y que son los que aparecen acá en la pantalla, ¿no es cierto? Que son tiocianato, por ejemplo, y cianato. El tiocianato es el complejo del cianuro con sulfuro, y el cianato es el compuesto, digamos, del cianuro que se me ha oxidado. El problema es que cuando yo formo tiocianato y formo cianato, en el fondo lo que está ocurriendo es que si bien no me crean grandes problemas, pero estoy perdiendo cianuro, porque este tiocianato y este cianato no tienen la propiedad de ser lixiviante para olor. Por lo tanto, si estoy formando estos complejos, simplemente es una pérdida de cianuro en el sistema. Luego tengo, dentro de lo posible, tengo que evitar que estos derivados del cianuro se me formen. Ahora, metámonos un poquito más en lo que yo les hablé de la hidrólisis del cianuro, o que la hidrólisis del cianuro no es otra cosa que la formación de ácido cianhídrico. La hidrólisis del cianuro o formación de ácido cianhídrico ocurre por esta reacción que estamos mostrando acá. El cianuro, que está en solución, que entró en solución porque agregamos la sal cianuro sodio, en presencia de agua, me forma el ácido cianhídrico más un ion hidroxilo. Y este ácido cianhídrico que está disuelto, como tiene una presión de vapor no tan baja, se va a evaporar. Y esto me crea dos problemas. Uno, que al evaporarse estoy perdiendo cianuro. Y segundo, que al evaporarse estoy creando un problema de tipo ambiental. Entonces, de acuerdo a la termodinámica y cinética básica y elemental, para que esta reacción no proceda hacia la derecha, yo tengo que tener una cantidad de iones hidroxilo importante en la solución, de tal manera de impedir que esta reacción ocurra a la derecha. Porque si tengo una concentración de OH- grande, voy a mantener a que la reacción en realidad ocurra hacia la izquierda. ¿Y cómo yo logro mantener que esta reacción ocurra hacia la izquierda y no hacia la derecha? Bueno, teniendo un pH 10,5 o superior a 10,5. Ahora, porque fíjense que si algo de ácido cianhídrico se me forma, ocurre que, si algo de ácido cianhídrico se me forma, este ácido cianhídrico que se me formó tiene una constante de disociación muy pequeñita. ¿Se fijan? Su constante de disociación es 6,2 por 10 a la menos 10. Lo cual significa que una vez que se me formó, es casi imposible que este se vuelva a disociar formando protones más el ion cianuro que me lo devuelva, porque tiene una constante muy baja. Lo cual significa que yo, para que esta reacción no
en realidad no ocurra, lo que tengo que hacer es que simplemente el ácido cianhídrico no se me forme. ¿Y cómo tengo que hacer para que el ácido cianhídrico no se me forme? Es tener un pH controlado entre 10,5 y 11. Ahora, metiéndonos un poco más en la problemática del ácido cianhídrico, este ácido cianhídrico me está aportando dos problemas. Uno de tipo ambiental y otro de tipo económico. El problema de tipo ambiental es que el ácido cianhídrico gaseoso que puedo formar es peligroso, entonces no lo debo formar. Y del punto de vista económico es que si estoy formando ácido cianhídrico, estoy gastando cianuro en formar ácido cianhídrico y yo que quiero el cianuro es cianuro para lixiviar el oro. Por lo tanto, el consumo de cianuro me está aumentando. Y tal como lo quiero recalcar, la formación de ácido cianhídrico gaseoso produce problemas ambientales, es un gas contaminante. Por otra parte, la producción de ácido cianhídrico produce una disminución de la concentración de cianuro disuelto y todo este cianuro que estoy perdiendo por la formación de ácido cianhídrico lo tengo que estar reponiendo. Por lo tanto, el gasto, el consumo de cianuro me está aumentando y eso me crea un problema de tipo económico. Y ahí están las dos problemáticas que yo he mencionado, la problemática ambiental y la problemática de tipo económico. ¿Qué es lo que es esto, por favor? Esto es un gráfico donde en el eje vertical está graficado un porcentaje y en el eje horizontal está graficado un pH. Ahora, ¿qué significa esto? Supónganse ustedes que yo he agregado una sal de cianuro de sodio de manera de tener una concentración 0,2 molar de cianuro. Si lo he preparado bajo esas condiciones y el pH, por ejemplo, de la solución es 4, todo el cianuro que yo he agregado, el 100% se me va a transformar en ácido cianhídrico. Bueno, está más decir que a pH 2 ocurre lo mismo, a pH 3 lo mismo, a pH 4, pH 5, pH 6, a pH 7. Y ya a pH 8, bueno, el 98% de ácido cianhídrico y el 2% me queda como ion cianuro. Fíjense que a pH 10, el 20% es ácido cianhídrico y el 80% es ion cianuro. Y a pH 11, el 98% es ion cianuro y 2% es ácido cianhídrico. Y a pH 12 prácticamente el 100% está como ion cianuro. El problema está que si yo utilizo cal o lechada de cal para regular el pH, llegar a pH 12 con lechada de cal es muy difícil. Es por eso entonces que el pH de trabajo en un proceso de ozonación normalmente se mueve entre 10,5 y 11. Es decir, yo sé que trabajando en 10,5 y 11, yo sé que voy a tener entre el 95 al 98% del cianuro que agregué, lo voy a tener como ion cianuro. Fíjense que una pequeña conclusión de la figura anterior es que después ustedes lo pueden revisar a pH 9,5. Voy a volver atrás.
a pH 9,5, que es este pH más o menos, ahí, el río, a pH 9,5, la mitad del cianuro agregado está como ácido cianhídrico y la mitad me quedó como como ion cianuro. A pH superior a 11,5 la formación de ácido cianhídrico es nula. Y finalmente, el proceso de cianuración se realiza en el rango de pH 10,5 a 11,5. Creo que esto es exagerado, normalmente entre 10,5 y 11. Alcanzar valores mayores de pH para minimizar y quizás llegar a cero de formación de ácido cianhídrico requerirían dosificaciones de lechada de cal muy altas, lo cual a su vez, como vamos a ver en las sesiones próximas, me provocarían caídas en la recuperación de oro. Volvemos a mencionar que cuando ajustamos el pH, esto puede ser con lechada de cal, podría ser también con solución de soda, pero ya es bastante más caro. La generalidad de los procesos industriales usan lechada de cal por los costos operacionales. Ahora, un uso exagerado de lechada de cal, insisto, puede producir una disminución en la disolución de oro y plata, por efecto de una capa protectora que precipita de ciertos iones sobre la superficie del mineral que me va a dificultar el proceso de disolución. Voy a mencionar otra cosa. Cuando se va a cianurar por empate o en pilas, como yo le llamo, normalmente gran parte de la cal, para ir homogenizando, ya neutralizando el mineral, gran parte de la cal se agrega en la etapa de chancado, en los chancadores, justamente junto con el mineral. Y cuando voy a hacer un proceso de lixiviación por agitación, parte de la cal también la agrego en los minerales, pero otra parte de la cal la agrego en los molinos como lechada de cal. Y esto no es otra cosa que cuando el mineral se está fracturando y aparecen estas superficies nuevas de mineral que pudieran ser más ácidas, inmediatamente entra en contacto con cal o lechada de cal y se vaya produciendo la neutralización. Ahora, si complicamos un poquito más la química del cianuro, ocurre que el ácido cianhídrico y el cianuro libre pueden ser oxidados a cianato en presencia de oxígeno. Y eso es malísimo que ocurra. El ácido cianhídrico en oxígeno me puede producir el ion cianato más 2 moléculas de agua, o el cianuro solito con 2 moléculas de oxígeno con agua me puede producir el ion cianato. Si vamos a la termodinámica, esas reacciones tienen un delta G negativo. Por lo que son reacciones que termodinámicamente debieran ocurrir. Pero afortunadamente, cinéticamente, estas reacciones son extremadamente lentas. Por lo tanto, afortunadamente, no perdemos cianuro por formación del cianato. Pero fíjense, si ahora nosotros lo miráramos de un punto de vista ambiental y tuviéramos soluciones que tengan algo de cianuro, una manera de eliminar este cianuro es justamente haciendo burbujear oxígeno durante un tiempo prolongado para oxidar este cianuro a cianato y ahí esa solución poder descartarla en forma segura desde el punto de vista ambiental. Si podemos concluir algo de lo que hemos dicho, es que las reacciones anteriores no deseamos que ocurran.
porque si ellas ocurrieran, aunque termodinámicamente están favorecidos, pero insisto, cinéticamente no, nos disminuye la concentración de cianuro libre y la especie cianato que se forma no me disuelve el oro. Y voy a volver a insistir. Afortunadamente, ambas reacciones ocurren con una velocidad extremadamente lenta. Y en la práctica, para que ellas ocurran a una velocidad mayor, necesitaríamos agentes oxidantes muy o mucho más enérgicos que el oxígeno, como por ejemplo el ozono, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno o como por ejemplo el ácido hipocloroso. Fíjense que entonces si nosotros a las soluciones de descarte, por ejemplo, quisiéramos hacer un tratamiento ambiental para destruir el cianuro que está presente, bueno, utilizamos ozono, peróxido de hidrógeno o ácido hipocloroso. Ahora, veamos o metámonos un poquito más en los tipos de complejos que forma el cianuro con otros metales. Fíjense que, tal como dice el segundo párrafo acá, cualquier mineral aurífero o mineral de plata siempre va asociado con otros minerales, base, como hierro, cobre, zinc, níquel, y la plata también. Lo cual hace que si ellos están presentes, el cianuro va a formar complejos con el hierro, con el cobre, con el zinc, con el níquel, con la plata, y van a formar complejos que también van a estar en la solución y muchas veces acompañando al complejo de oro cianuro. Y con la dificultad o la salvedad que normalmente el contenido de cobre, hierro, zinc y otros en los minerales son de varias órdenes de magnitud superior a los contenidos de oro, lo cual me crea un problema no menor. Entonces, aquí aparecen algo que yo ya les había mencionado, pero que quiero ahora meterme un poquitito más en profundidad, que son dos tipos de complejos, ¿eh? Los complejos débiles y los complejos fuertes de cianuro. Para decirlo así en palabras muy simples, los complejos débiles son aquellos complejos de metales con cianuro que se pueden disociar relativamente fácil. Y los complejos fuertes de cianuro son aquellos complejos que no se pueden disociar tan fácilmente. Lo cual, podemos mencionar lo siguiente. Fíjense, los complejos débiles de cianuro con frecuencia son denominados cianuros disociables en ácidos débiles, o también son llamados cianuros WAD. Y la problemática de ello es que cuando están presentes, qué sé yo, en humedad, en soluciones, en humedad impregnado, en ripio, ¿no es cierto? Es que si están presentes estos ácidos débiles, se pueden disociar con cierta facilidad y en un ambiente que yo pensaba que no tenía cianuro libre, sí se me puede formar cianuro libre a partir de estos complejos débiles. Por otra parte, los complejos fuertes de cianuro son, valga la redundancia, fuertes. Para poder disociarlo necesitaría soluciones muy ácidas, cosa que no se da en forma natural, digamos.
Ahora, fíjense que estos complejos sean fuertes o débiles, se forman de esta manera como está acá. Un catión más el ion cianuro y me forma el complejo. Si ese complejo es un complejo débil, significa que este compuesto fácilmente se puede disociar y volver atrás. Lo cual significa que el volver atrás, de la nada me aparece cianuro libre presente en la solución. Y si son complejos fuertes, son muy difíciles de disociar, por lo tanto, estos complejos prácticamente no van a ser tan complicados que me vayan a poder producir cianuro libre a partir de su descomposición, porque son muy difíciles de descomponer. Entonces, podemos plantear, ¿qué dice la literatura al respecto? ¿Cómo puedo decir yo, este es un ácido o un complejo débil o este es un complejo fuerte? ¿Cuál es la característica, digamos, con la cual yo puedo discernir, ¿no es cierto?, ese ácido fuerte o ácido débil? Fíjense que si el logaritmo de la formación de ese ácido es menor o igual a 30, se le va a llamar ácido o complejo débil. Si la constante de disociación de ese complejo es mayor a 30, entonces ese complejo lo vamos a llamar complejo fuerte o de muy difícil disociación. Por ejemplo, en los procesos industriales, ¿qué complejos son débiles y que normalmente se encuentran presentes en los procesos industriales? Cianuro de cadmio, o complejos de cianuro con cadmio, complejos de cianuro con cobre y complejos de cianuro con zinc. Esos son algunos de lo más representativos. Entonces, si yo tengo complejos de cadmio, de cobre o de zinc en las soluciones, yo esas soluciones no las puedo descartar al medio ambiente. Antes de descartar esas soluciones, yo tengo que romper esos complejos. ¿Cómo los rompo? Llegándolo a una acidez pH 3, 3,5. Rompo el complejo. Una vez que esos complejos lo he roto, ese cianuro libre que se me formó lo tengo que oxidar. Y ahí quedo en condiciones de tener una solución ambientalmente descartable. Fíjense que aquí tengo un listado de algunos de estos complejos que se me pueden formar, y aquí a 25 grados Celsius están los valores de su constante de formación. A ver, veamos algunos. Por ejemplo, fíjense el complejo de cianuro de cobalto tiene un logaritmo de K64, o sea, es tremendamente estable. Este otro complejo de cianuro con ion férrico tiene un logaritmo de K de 43,5, o sea, es un complejo muy, muy estable. Pero, por otra parte, por ejemplo, el complejo de cianuro cadmio, débil.
sea, si yo tengo cianuro de cadmio, o sea, en cualquier momento este complejo me puede formar, me puede formar por su disociación cianuro libre. Lo mismo ocurre con el complejo cianuro-cobre, de un cobre con 2 cianuros y de un cobre con 3 cianuros. Y también de un cobre con 4 cianuros. Bueno, y ahí tenemos los complejos de níquel, los complejos de zinc, que también es muy fácil disociar. Entonces, si hiciéramos un resumen de lo que vimos en la tabla anterior, podríamos mencionar que los complejos de cianuro con oro, plata, cobalto y hierro son complejos muy, muy fuertes y muy estables. Son muy fuertes, evidente. El complejo de cianuro con oro es muy fuerte, no es bajo ninguna condición se rompe, digamos, por un ajuste de pH. Fíjense, de acuerdo a lo que yo coloco en este segundo párrafo, dice, la estabilidad del complejo oro-cianuro es un factor clave en el uso del cianuro para la extracción del oro del metal, del mineral. ¿Y por qué? Porque una vez que el oro entra en solución ligado al cianuro, permanece en ese estado. Y la forma, digamos, que permanece va a ser siempre muy estable. Y para poder sacar ese oro de esa solución, yo tengo que cambiar las condiciones, digamos, de proceso extremadamente fuertes. El cobalto forma complejos, como lo vimos, muy fuertes. Afortunadamente, el cobalto no se presenta en los minerales de oro en forma importante. Siempre se presenta en forma de traza. Por lo tanto, los contenidos de complejos cobalto, cianuro en la solución, yo diría que o son cero o de contenido extremadamente pequeño, algunas partes por medio. Y eso no nos va a presentar grandes problemas en los procesos industriales que vamos a ver en las sesiones siguientes. Ahora, yo diría que para la gran mayoría de las condiciones de operación en plantas de cianuración, los complejos fuertes de cianuro son predominantemente los cianuros de hierro. Bueno, veamos. Avanzamos un poquito más y fíjense qué estoy colocando para ustedes yo en este momento. Esas son las reacciones que la mayoría de los investigadores proponen que ocurren en los procesos de disolución de oro. Fíjense, la primera estequiometría, ¿qué es lo que me dice? El oro, yo necesito cianuro para que se disuelva y necesito oxígeno como agente oxidante. Este oxígeno le quita un electrón al oro y pasa a oro más. Y cuando el oro pasa a oro más, como hay cianuro presente en la solución, se forma el complejo, este que está acá, AuCN2-, y el oro queda disuelto en la solución a través de este complejo como 2-AuCN2-. Si no hubiera cianuro en la solución, el oro nunca se va a oxidar a oro más. O si se oxida, pero vuelve inmediatamente atrás. Ahora, ¿y qué papel juega la cal o la lechada de cal? En la estequiometría ninguno.
Ninguno. Si ustedes se fijan, la cal o la lechada de cal no participa en la reacción de disolución del oro. Lo que ocurre es que la cal o lechada de cal lo que hace es que este cianuro que está aquí, presente en la solución, no me forme ácido cianhídrico. O muy menor de ácido cianhídrico. Ahora, esta es la reacción a la estequiometría más relevante con la cual ocurre la disolución de oro. También se dice que podría, en una proporción menor, también ocurrir la reacción que está aquí abajo. 4 oro, 8 cianuro, más oxígeno, más 2 moléculas, 2 moles de agua, me forman 4 complejos de UCN2- y más 4 iones hidroxilo. Fíjense que este complejo UCN2-, el ion cianuro está con una carga negativa. Por 2 me da 2 cargas negativas, más una carga positiva que tiene el oro, el complejo en su totalidad tiene una carga negativa. Por lo tanto, el oro en este complejo UCN2- que se me formó, el oro está como oro más. Ahora, si ustedes se fijan, si agregamos un agente oxidante en el proceso de disolución de oro, es porque ocurren dos reacciones, una reacción de oxidación y una reacción de reducción. Una reacción anódica, que es la reacción de oxidación, y una reacción catódica, que es la reacción de reducción. La reacción anódica es esta que está acá. El oro pierde un electrón en presencia del cianuro, forma el complejo, ¿no es cierto? Bueno, y de acuerdo a la estabilidad de carga, de acuerdo, está perdiendo dos electrones. Pero estos dos electrones alguien lo tiene que ganar, pues no son dos electrones que quedan perdidos en el universo. Entonces, este oxígeno más 2 moles de agua ganan estos dos electrones. Me forman el peróxido de hidrógeno más los 2 iones hidroxilo. Y si yo sumo estas dos reacciones, una anódica más la catódica, es la reacción que yo les mostré anteriormente como reacción de cianuración. Cloro, 4 cianuro, oxígeno, 2 moles de agua, el complejo, peróxido de hidrógeno y iones hidroxilo. El problema está, del punto de vista cinético, que esta es la reacción lenta. Porque yo se lo mencioné, la cantidad de oxígeno que disuelve en el agua es muy baja. Por lo tanto, si esta reacción lenta obliga a esta otra que sea lenta, y eso hace que la sea lenta. De forma similar, la estequiometría de la reacción de disolución de la plata es igual a la del oro, porque tienen comportamiento muy parecido. 2 de plata, 4 iones cianuro, 2 moles de agua, me forman el mismo complejo, se fijan, AgCN2-, más 1 de peróxido de hidrógeno y más de 2 iones hidroxilo. Bueno, esto también se descompone en una reacción anódica y catódica que es equivalente a la reacción del oro. Si pudiéramos hacer algún comentario de comparativo entre la reacción de cianuración de oro y plata, digamos que la velocidad con que se disuelve el oro en general es un poco mayor a la velocidad con la cual se disuelve la plata.
Pero de ambas estequiometrías, ambas reacciones, podemos observar que se necesitan 2 moles de cianuro por 1 de oxígeno para disolver 1 mol de oro o 1 mol de plata. Por otra parte, de acuerdo a las estequiometrías de disolución de oro y plata, se puede comentar que, para englobar un poco los conceptos que hemos trabajado hoy día, es que se requiere un agente oxidante, ya lo vieron en las reacciones, que en el caso presente es el oxígeno. Se requiere de un agente estabilizador de ese oro más en solución, que en este caso es cianuro. Si quisiéramos utilizar otro agente lixiviante como el tiosulfato, bueno, el cianuro ahí en ese punto sería reemplazado por el tiosulfato. Y tal como lo hemos repetido, se requiere de un regulador de pH, que bien es cierto, el regulador de pH no aparece en la estequiometría, no interviene en la reacción, pero su presencia es necesaria, tal como lo hemos dicho ya, para evitar o minimizar la formación de ácido cianhídrico a partir de ese cianuro que hemos agregado a partir de las sales de cianuro de sodio o cianuro de potasio. Fíjense que voy a terminar la clase de hoy día presentando el diagrama de flujo de una minera chilena, que es la coipa. Se trona el mineral, se carga, se transporta, se pasa por un chancador primario, se hace el acopio del mineral, después se manda a molienda, la descarga pasa por un clasificador, lo que está bajo tamaño pasa a la etapa siguiente, el que está sobre el tamaño retorna y se pasa por un chancador de Peble para reducir el tamaño y se recircula al molino SAC. Y lo que está bajo el tamaño se produce una clasificación en hidrociclón y se pasa después a una molienda de bola. Ya la molienda es un proceso que se hace en pulpa. Se hace un espesaje, ¿no es cierto?, para aumentar el porcentaje sólido y tenemos una cianuración por agitación. A la salida, ¿no es cierto?, se separa el sólido del líquido, de tal manera de que el sólido va al tranque de relave, el líquido va a un proceso de clarificación, se hace una precipitación con zinc, eso lo vamos a ver en clases posteriores, y de esta manera se produce un precipitado de oro, el cual se filtra, y el precipitado sólido se calcina y se funde, donde se eliminan parte de las impurezas o casi todas las impurezas que pudieran estar presentes, y se obtiene el producto final de este tipo de proceso, que es el metal doré, donde el metal doré fundamentalmente es una mezcla metálica de oro con plata. Bueno,
he llegado al final de la clase de hoy día y aquí me detengo, por favor, y quedo a disposición de ustedes para ver las dudas que hayan tenido, las inquietudes que tengan y, por favor, 5 minutos para cualquier consulta. Buenas noches, ingeniero. Quería hacerle Hola. una consulta. ¿Cuánto de oxígeno disuelto debe ser en una solución? Si yo tengo un tanque de agitación, ¿cuánto de oxígeno disuelto? En este caso, si yo estoy a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Ya. El ideal es estar siempre a tope, el máximo. Y a 3.600 a nivel del mar, nunca vas a tener una concentración de oxígeno, suponiendo que estás trabajando un sistema abierto, no a presión, nunca la concentración de oxígeno va a ser mayor de unos 6, 7, 8 partes por millón. Entonces, si tú te fijas, si tú tienes 6 o 7 partes por millón de oxígeno, ese oxígeno se te va a consumir rápidamente. ¿Qué te lo consume? El oro, la plata y otros elementos que se te van a oxidar, ¿no es verdad? Luego partiste con 6, 7 partes por millón, pero después de 5, 10 minutos, la concentración de oxígeno se te va a bajar. Y si se te baja, el proceso se hace más lento. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que permanentemente tú estés redisolviendo oxígeno a tu tanque de tal manera de tener siempre en la mayor concentración de oxígeno que te permita la termodinámica, que son alrededor de 6 o 7 partes por millón. Está tratando de conectarlo. ¿Aló? Sí, ingeniero. Entonces, si yo le inyecto oxígeno a mi tanque, esto debe Exacto. estar a 6 a 7 partes por millón, Exacto. como usted Y lo dice. que tú logras con eso es que Porque yo puedo, siempre vas a estar a esa concentración. ya, y si hablamos en porcentaje, ingeniero, porque si yo veo para medir mi oxígeno disuelto en la pulpa, ¿a cuánto debe ser en porcentajes ¿En porcentaje de qué, por favor? de oxígeno disuelto? Es que es tan bajo que no se mide por porcentaje. Eso tú lo puedes medir, digamos, con un electrodo, digamos, tú puedes medir. Es tan bajo. Imagínate, No, 6 partes sí, por millón justamente, es muy bajo. 6 partes por millón, fíjate tú que algo de 1 gramo por litro equivale a 1.000 partes por millón. Por lo tanto, 6 partes por millón es 0,006. Entonces, lo que sí yo te puedo asegurar que si tú estás insuflando aire, vas a tener siempre 6 partes por millón. ¿Y qué significa que tengas siempre 6 partes por millón? Que la velocidad de tu proceso, a pesar de ser lento, dentro de la lentitud lo vas a tener siempre a la mayor velocidad que puedes alcanzar. Porque en la medida que se te baje la concentración de oxígeno, el proceso inmediatamente empieza a disminuir en velocidad. Velocidad de disolución de oro. Ingeniero, buenas noches. Hola, un gusto. Una consulta. Si yo Dime. tengo el mineral refractario, lo que es arsenopirita, Sí. ¿a qué pH óptimo yo puedo trabajar? Porque me parece que tiene una complejidad de ese tipo de mineral que tengamos. La arsenopirita es un mineral Exacto. absolutamente refractario. Muy Sí, refractario. justamente, Muy ¿a refractario. qué pH óptimo se puede trabajar? Pero espérate, mira, espérate. Es que, ¿sabes? Yo pediría que no me hicieran esas preguntas. ¿Sabes por qué? Disculpa. Porque eso va a venir en las próximas clases cuando nos metamos en proceso. A mí me gustaría que me preguntaran sobre la termodinámica de las soluciones, porque ya me están metiendo en proceso y eso no lo hemos visto. No hemos visto eso hoy día. Entonces, esa pregunta no corresponde a lo que a la reunión que hemos tenido hoy día. ¿Me entiendes? Cuando veamos los procesos de anulación, ya sea por agitación, ya sea por pado en pila, ahí vamos a ver lo que ocurre en esos procesos y cómo influyen negativamente la presencia de alguna especie mineralógica. Pero eso no lo estamos viendo, no lo vimos ahora.
Sí, sí, justamente lo habíamos tocado un poco de lo que es... Sí, pues me estás sacando contexto, me estás haciendo preguntas que no corresponden a lo que hemos visto. Entonces yo te Ok, pediría que la dejáramos para la próxima semana o la semana subsiguiente, cuando vamos a ver los procesos de cianuración en pila o pad, y cuando vamos a ver los procesos de cianuración en estanque agitado. excelente. ¿Me entiendes? Pero no es porque no quieras responderte, por favor. Porque si no, nos estamos adelantando. Buenas noches, ingeniero. Hola, un gusto, ¿eh? ¿Qué tal? Gracias por la presentación, excelente. Tenía una consulta con respecto a la Dime nomás, química de la dime nomás, cianuración. ¿ya? Si se aplican catalizadores para hacer que la reacción sea más selectiva, vale decir que el cianuro tenga preferencia por oro y plata y no por otros menas que son competentes, ¿no? Como el cobre, el hierro, Sí, minerales de tipo, ¿no? Que abundan, ¿no? En Perú, ¿no? sí. ¿Sería viable usar un catalizador? Sí, por supuesto. Por supuesto, siempre lo que uno busca, digamos, mira, lo que uno busca cuando tú tienes presencia de elementos que se disuelven en conjunto con el oro, tú operacionalmente lo que tienes que hacer es trabajar bajo una condición que disuelva dentro de lo posible el oro y dentro de lo posible esos otros elementos no se disuelven. Y normalmente hacer esa diferencia apunta a que las reacciones ocurran con velocidades diferentes, que sea muy rápida la del oro y la otra deprimirla, depresarla, digamos, que ocurran con mucha lentitud. Pero nunca vas a imposibilitar que ocurra la disolución de cobre porque termodinámicamente las reacciones también están favorecidas. Pero afortunadamente a veces ocurren con velocidades diferentes. Entonces esas cosas son las que vamos a verla, insisto, en las próximas sesiones vamos a verla, digamos, con lo cual uno tiene que jugar. Ok, si no hay más consultas, ha sido un gusto, ¿ah? Y espero que nos encontremos el próximo sábado a la misma hora, ¿no? Una pregunta, si se puede. Por supuesto. Ingeniero, ¿el cianuro es más asequible al oro o a la plata en disolución? Al oro, ¿Cuál? al oro. Tiene una Al oro. constante de formación mayor que el oro. Sí, sí, de todas maneras. Fíjate, Ingeniero, una fíjate que última cuando... consulta. Sí, dígame nomás. Con respecto al potencial electroquímico, ¿no? ¿Ya? En la cual usted mencionó que se generan dos electrones libres, Sí, sí. ¿es viable agregar un oxidante para mejorar, digamos, la lixiviación? Me, Sí, me pues, refiero en temas de otro, la... pero hay que tener mucho cuidado, porque el peróxido de hidrógeno es más caro, primero que nada. Y segundo, es que un oxidante tan enérgico, ¿te acuerdas las reacciones que yo te presenté? Podrías no solamente oxidar el oro, sino que podrías oxidar inclusive el cianuro para formar cianato. Y estaríamos perdiendo cianuro. Por eso que eso se tiene que estudiar caso a caso y de forma muy controlada. Porque inclusive cuando tú tienes cianuro en una solución y tú quieres descartarla ambientablemente bien, tú agregas peróxido de hidrógeno para oxidar el cianuro. ¿Te fijas? Entonces, si tú lo utilizas para oxidar el oro, pero tienes que tener cuidado que no te oxida el cianuro. En cambio, el oxígeno, a pesar de que funciona a bajas concentraciones, no tiene un poder de oxidación importante para oxidarte el cianuro. Correcto. Ingeniero, ¿el nitrato de plomo funciona? Sí, sí, por ser nitrato, pero tú agregas nitrato de plomo, pero cuidado, pues estás metiendo plomo, digamos, en la solución, que es un elemento tan contaminante como cualquiera de los otros que puede estar presente. Ok, muchas gracias. Ya,
Nos vemos la próxima semana. Un gusto, ¿ah? Bien, ingeniero, muchas gracias por su exposición. Hasta la otra semana. Ok, adiós. No se olviden enviarme la presentación, por favor.